Bueno, este tema, que es el 5, es bastante densito, no es para nada un tema corto, pero vamos a ver aquellas cosas que comentó la profesora que eran más interesantes. Por ejemplo, al inicio, deberemos de saber de cara a un posible tipo test, conocer los nombres de los programas de prevención y resumir o sea, saber cómo se llaman, quiénes son los autores y un poco de qué van. Es decir, que nos suene pues porque a lo mejor en el tipo test nos van a preguntar precisamente por uno de estos programas y tendremos que contestar y si queremos pues acertar pues tendremos que saber un poco pues eso, los nombres de los programas de prevención, quién es el autor y un poquito de qué va, ¿vale? Bueno, todos estos programas de prevención, que deberíamos de empezar por ahí, es porque la escuela debe de fomentar recursos y estrategias para prevenir la violencia y para potenciar lo que estamos buscando, que es la resolución positiva de conflictos. A este respecto, el sistema educativo tiene que sensibilizar a toda la comunidad educativa sobre esta importancia de lo que es la participación y la implicación para realizar estas actividades, estas iniciativas. Así que vamos a ver cómo la prevención, vamos a verlas, cómo se va a desarrollar una serie de programas. Entonces, que estos programas han de tener una serie de características para que funcionen, para que sean efectivos. Como por ejemplo, que no es probar los programas así porque sí. Hemos de comprobar que estos programas de prevención sean efectivos porque tienen un fundamento teórico. Y hay estudios empíricos sobre ellos, donde se ha demostrado que estos programas de prevención van a funcionar. Deben tener como objeto el reducir los factores de riesgo relacionados con el conflicto. Claro, es lo que estamos buscando al fin y al cabo en la prevención, reducción del riesgo, ¿no? De los factores de riesgo. Deben promover estos programas de prevención los factores de protección para promover los recursos en el alumnado. Deben ir dirigidos a la población general, es decir, es una prevención primaria para conseguir más beneficios a la hora de hacer las intervenciones. Y estas intervenciones deben realizar los profesionales especializados en convivencia y en conflicto escolar. No puede llegar cualquiera a hacerlo. Estarán realizadas estas intervenciones y llevadas a cabo por un profesional especializado. Deben ampliarse y extenderse a las familias, a los medios de comunicación, campañas de sensibilización, la comunidad, etcétera. Y deben focalizarse en la educación en valores, en la educación en habilidades personales y relacionales, para evitar la aparición de futuras problemáticas y comportamientos. Entonces vamos a ver los programas, lo que he comentado que debemos de saber, por lo menos el título y si sabemos el nombre del autor, pues mejor, y un poco de qué va. En este caso, pues bueno, y comportamientos antisociales. El primer programa que nos aparece es el programa Convivir de Cava 2003, diseñado para implementarlo en educación secundaria obligatoria. El objetivo es favorecer la convivencia entre alumnos y profesorado. Objetivos: ofrecer a profesores y educadores actividades integradas dentro de un modelo teórico coherente que favorezca la convivencia en las aulas con alumnos adolescentes. Prevenir y disminuir, según el caso, la incidencia de conductas violentas, vandálicas, en secundaria. ¿Vale? Este es el programa Convivir, enfocado a la secundaria del 2003 y para favorecer la convivencia. Y lo que dan es actividades dentro de un modelo teórico a los profesores, a los alumnos, etcétera, pues para prevenir y disminuir las conductas violentas. Luego tenemos el juego cooperativo para prevenir la violencia en centros educativos, de Garay Gordóvil y Fagoaga, de 2006. Este programa, el juego cooperativo para prevenir la violencia en centros educativos, es una iniciativa sobre la utilización del juego cooperativo para fomentar la convivencia y reducir la violencia en los centros educativos. Fomentar convivencia y reducir violencia.
Este tipo de programas se han implementado en educación infantil, en primaria y secundaria. O sea, este sí que se utilizaría. Este juego cooperativo de Garaygor, Dovil y Faguaga sí que se puede utilizar en infantil, por ejemplo. Este programa gira su actividad en función a tres ejes: potenciar el desarrollo de la socialización, favorecer el desarrollo emocional y estimular el desarrollo de factores intelectuales. ¿Mm? O sea, en cada uno de los ejes, el emocional, el intelectual y lo que es la socialización, pues va a establecer un objetivo para cada uno. Que estos ejes, al fin y al cabo, lo de la socialización, el desarrollo emocional y lo intelectual, pues bueno, siempre vamos a estar dando un poco vueltas alrededor de esto porque ya lo hemos visto previamente, ¿no? Programa Aprender a Convivir. Alba, Justicia Raez, Pichardo y Justicia, 2013. Bueno, pues este objetivo que tiene, el objetivo de este programa es desarrollar en el niño de 3 a 7. Entonces esto nos serviría aprender a convivir de 3 a 7, una competencia social suficiente con la que poder abordar y solucionar mm, situaciones de conflicto desde edades tempranas. Así que el programa Aprender a Convivir, que sí que es para niños de 3 a 7, o sea, coge la franja de infantil y hasta primero de primaria incluido, llegaría casi hasta segundo de primaria, eh, es para dotar de una competencia social suficiente con la que poder abordar y solucionar situaciones de conflicto a edades tempranas. Aprender a convivir. Se divide en cuatro bloques: normas y su cumplimiento, sentimientos y emociones. De nuevo, aquí vamos hablando, vemos lo de las emociones, habilidades de comunicación y ayuda y cooperación. Luego tenemos otro, que es el programa ZIP, para la mejora de la convivencia escolar y prevención del bullying. Mejora de la convivencia escolar y prevención del bullying. De Cerezo y Sánchez, 2013. Para concienciar, informar y prevenir, CIP, de la palabra CIP, concienciar, o la palabra, donde la idea está de CIP, desde aquí, concienciar, informar y prevenir. Los autores del CIP, concienciar, informar y prevenir, pretenden actuar en todos los agentes de la comunidad educativa, desde el equipo directivo, profesores, familia, alumnado, y su objetivo es prevenir el bullying, ¿no? Que es sus manifestaciones, concienciar, informar y prevenir, y fortalecer las buenas relaciones entre los escolares, con un clima de relaciones, y entonces pues se facilita una herramienta de detección e intervención y propone acciones encaminadas a favorecer el desarrollo de actitudes prosociales. Luego tenemos el programa PrEP, CIP, prueba CIP, que está constituido por 10 sesiones que contienen 16 actividades distribuidas en 3 módulos que constituyen el eje de esta intervención en torno al acoso escolar y cibernético. O sea, el PREVACIP, que ya que vemos aquí una arroba, pues sí que vamos a hablar del acoso escolar y cibernético. Y estos módulos engloban los aspectos básicos que hay que atender en cualquier programa de prevención: la combinar el trabajo cognitivo, el actitudinal y el comportamental, que es lo que sabemos que siempre van a ir de la mano en cualquier programa: el cognitivo, el actitudinal y el comportamental. ¿Para qué? Pues para conseguir los objetivos. Y luego, por último, tenemos el Happy Classrooms de Lombas, del 19. Un programa que se basa en la psicología positiva y tiene muchas actividades de mindfulness. Los profesores fueron formados para poder aplicar las actividades y tenían que implementar las actividades durante 18 semanas, practicándolas durante 5, con una periodicidad mínima de 2 veces por semana. Bueno, esto indica que en el Happy Classrooms eh, las actividades hay que ir haciéndolas durante una serie de semanas, tiene periodicidad. O sea, no es simplemente se hace una vez y ya está. Estamos hablando de que al tratarse un programa de mindfulness, pues tiene que haber una cierta insistencia para que la cosa funcione. Ahora vamos a pasar a hablar de la negociación, que sí que se nos comentó que es interesante conocer las fases de lo que es la negociación y contextualizarlas. Porque la negociación es muy importante. Nos va a permitir potenciar los recursos y las habilidades
que establecen las relaciones igualitarias, tolerantes y positivas. Y entender el conflicto como una oportunidad para crecer y crear soluciones, que es lo que estamos siempre hablando, de entender el conflicto como una oportunidad para crecer y crear soluciones alternativas, como una fortaleza hacia las relaciones interpersonales. Entonces, la utilización de herramientas de reducción de, o sea, que el alumno tenga para resolver conflictos por sí mismo desde el diálogo, la asertividad, la escucha activa, la empatía y el pensamiento creativo nos va a venir muy bien. Vamos a ver el método PICAS, cómo funciona. ¿Mm? Cuando ya vemos un caso, cuando vemos un caso que está teniendo lugar, eh, bueno, momento, antes de pasar al PICAS, vamos a repasar las fases de la negociación, porque al menos hemos de conocerlas y poderlas contextualizar. Esto lo tengo aquí al final. Entonces, ¿qué fases de la negociación vamos a encontrarnos? Pues son estas de aquí: preparación, presentación, concesiones, acuerdo, seguimiento del acuerdo y cierre. Así que hemos de conocer estas fases y saberlas contextualizar. Por lo menos nos tienen que sonar, ¿eh? Nos tienen que sonar. Estas son las fases de la negociación, de la negociación. Y luego vamos a ver aquí la práctica de la mediación, que también es interesante que en la práctica de la mediación, que la tenemos aquí, forma desarrollada por el equipo mediador, cómo se hace la mediación. Primero la negociación. Entonces, ¿cuáles son las fases de la negociación? Pues primero vamos a ver una preparación, donde habrá una toma de contacto con la otra parte. Ahí es donde tú en esta preparación estás invitando a negociar. Que a lo mejor, obviamente, si la otra parte no quiere negociar, no va a haber negocio. Entonces, en esta primera fase, la fase cero, que es la preparación, es donde hay una toma de contacto, donde hay una invitación a negociar, se acepta esta invitación a negociar, se averiguan datos sobre la otra parte, se analiza el conflicto, qué es lo que pasó, cómo ocurrió y todos los asuntos que lo componen. Y vamos indagando en cada una de las partes implicadas, sus posiciones, sus intereses, sus valores, sus emociones, quién tiene el poder, qué estilo de negociación tiene cada parte, cuál es el marco normativo, los criterios que hay que tener en cuenta para poder resolver este conflicto de manera justa. Bueno, entonces se prepara la cita. Entonces es el previo, ¿no? Es esta preparación, es el punto cero en el cual estamos teniendo una toma de contacto, una invitación a negociar, pero también una investigación de saber la otra parte qué es lo que busca y cómo se va a enfrentar, ¿no? A sus peticiones. Luego ya nos presentaríamos ante el punto uno, que es la presentación y apertura. Que ahí ya sí, tenemos a las dos partes, imaginemos que están ya sentados a una mesa y han acudido a la cita. Y ahí pues se presentan ambas partes, se hay que crear, hay que intentar ante todo crear un clima cordial y se invita al diálogo, a la honestidad y a la colaboración. Y hay que acordar el procedimiento, es decir, cómo se va a hacer esta negociación, de qué manera, qué tiempos vamos a trabajar, ¿no? Y una vez ya se ha hecho la presentación, nos meteríamos en la fase de las concesiones mutuas. Recordemos que nunca en la vida, nunca se va a poder llevar a cabo una negociación en la cual no haya una concesión. Si tú quieres llegar a un acuerdo, tienes que conceder algo. Es decir, ambas partes tienen que perder un poco para ganar mucho, que es que se resuelva el conflicto. Pero ambas partes van a acabar cediendo. Entonces, estas concesiones, estas cesiones han de ser mutuas y son inevitables, ¿no? Y para ello, pues vamos a utilizar los recursos que podamos para poder mejorar la comunicación, porque aquí, pues bueno, en este momento de las concesiones es donde va a tener lugar el máximo debate, porque ambas partes van a defender lo suyo. Vamos a ver una serie de ofertas y contraofertas, de rechazos, de tal, y eso, esa fase de máximo debate es la que, es la que hay que estar atentos porque vamos a saber si vamos a aceptar estas ofertas o vamos a hacer una contraoferta, etcétera. Y ahí pues vamos a ir explicitando cuáles son nuestras metas y decir, pues mira, mi meta, la que yo quiero conseguir de mi acuerdo por mi parte es esta.
Y desacuerdo, no, mira, yo estoy totalmente en desacuerdo, esto no lo voy a aceptar. Vamos a trabajar sobre los problemas o temas concretos y lo vamos a separar de las personas. No lo vamos a personalizar el conflicto. Entonces vamos a tener preparados argumentos seguros, pero que sean objetivos, no personales, que sean persuasivos y que sean contrastados. No se trata de ofender y no se trata de humillar. Las opciones van a considerarse todas como recursos en juego y han de ser tangibles, ¿no? Todas las que se puedan considerar han de ser tangibles. El tiempo, el espacio, dinero, bienes, riesgos, lo que sea, o las intangibles, como pueden ser responsabilidades, tareas, derechos, imagen, metodología, lo que sea. Todo está en condiciones de intercambiarse. Se puede cambiar un bien tangible por uno intangible. Entonces hay que aceptar las discrepancias. Si es que estas discrepancias signifiquen una ruptura de la negociación, porque podemos estar en discrepancia y decir, bueno, vale, pues yo no estoy de acuerdo tampoco, pero eso no quiere decir que no podamos seguir hacia adelante. Y por ello también es interesante que podamos modificar las posiciones de partida. Que a lo mejor tengo una idea, pero luego conforme vamos transcurriendo la cita, pues bueno, voy modificando estas posiciones. Y lo interesante siempre será rebajar tensiones. Y los negociadores eh, tienen que hablar sobre aquello que a ellos les gustaría lograr, pero también hay que averiguar qué es con lo que se conformarían. ¿Eh? Que es interesante saber qué es lo que tienen en mente y qué les gustaría conseguir, pero también qué es aquello con lo que ya se conformarían. Y estableceremos pues, una zona de intercambios, porque el acuerdo será lo que podamos conseguir, lo que sea posible, lo que sea factible, lo que sea real y realista, y no un imposible. Y ya una vez esto, pues llegaríamos a la fase de acuerdo, que es que vamos a decidir en qué punto vamos a detener las concesiones cuando las partes se van a dar por satisfechas y cuando hay un principio de acuerdo ya se empieza a hacer un borrador y se hablan, pues bueno, cuáles pueden ser los puntos débiles y fuertes, se anotan los puntos sobre los que necesita una explicación, una aclaración para delimitar lo acordado, se hace un resumen, se hace una lista de tareas del acuerdo y todo eso se cierra por escrito con la aprobación de lo acordado. Hemos de hacer un cierre en positivo, un balance del proceso, del nivel de satisfacción, etcétera. Y por ello no debe cerrarse si no hay un acuerdo. Luego tendremos la fase 4, que es el seguimiento del acuerdo, que son hacer una revisión del cumplimiento, establecer ajustes, correcciones y si es preciso volver al paso 2 y 3 y continuar así hasta que se dé por finalizado el proceso. Y ya por último tendríamos el cierre, que en el cierre es pues evaluar las estrategias, procesos y resultados y acabar cuando ya se dé por cumplimentado todo esto que hemos acordado. Bueno, y ahora vamos a volver a donde nos habíamos quedado antes, ¿no? Acabamos de hablar de esto de la negociación y ahora vamos a volver a donde estábamos, que era a una intervención ante casos detectados. Recordemos que estamos hablando en este tema sobre cómo intervenir ante un caso de violencia y cómo, porque así se llama este capítulo, ¿no? Cómo hacer una intervención. Míralo, aquí lo tenemos el título para recordar por dónde estamos. Estrategias preventivas y técnicas de intervención. Las estrategias preventivas ya las hemos visto, que son todos estos programas. Y la técnica de intervención es una vez se ha producido, pues qué técnica y cómo podemos intervenir. Entonces, uno de ellos es el método PICAS, que tiene una serie de fases que se pueden aplicar, bueno, por el psicopedagogo del centro con la colaboración del tutor, de los alumnos que estén implicados en este caso de acoso escolar, porque el método PICAS lo vamos a utilizar pues, para un caso de acoso escolar, ¿no? Entonces, este método, el método PICAS, va a promover la intervención directa con la víctima, el agresor y los espectadores. Víctima, agresor y los espectadores. Por lo tanto, este método se va a centrar en repartir la responsabilidad y desorganizar la estructura de dominio-sumisión que se establece en los casos de acoso escolar. Dominio, sumisión, y que es promovida y mantenida por los espectadores que no denuncian y que al no denunciar esta indiferencia los hace cómplices, pues están alentando y animando al agresor a que continúe de forma reiterada
con sus agresiones. Hemos de conocer la estructura del PICAS como muy importante. Tiene tres fases. Entonces, lo interesante aquí es que las sepamos conocer a modo de guión para poderlas desarrollar, ¿no? Para poderlas desarrollar. Entonces, en esta primera fase del PICAS tendríamos una fase de entrevistas individuales con los protagonistas, es decir, a cada uno de los que hemos considerado protagonistas de esta historia, les vamos a hacer una entrevista personal. Y ya hemos dicho que nos vamos a centrar en repartir responsabilidades entre víctima, agresor, no, perdón, la víctima es la víctima, ¿no? A la víctima no le vamos a echar en cara ninguna culpa. La víctima es la víctima. Lo que vamos a repartir responsabilidades va a ser entre agresor y espectadores, ¿eh? Entre agresor y espectadores. Entonces, si sabemos que víctima es una persona, agresor es otro, y espectadores, imaginemos que han sido tres, ¿no? Que estaban ahí participando de esta estructura de dominio-sumisión por medio de su indiferencia o por medio de no denunciar, ¿no? Estas tres, pues estos cuatro personas son con las que son las protagonistas de esta situación, de este drama que tenemos aquí enfrente. Entonces, vamos a hacerles una entrevista individual a cada uno de ellos, a nuestra víctima, a nuestro agresor y a los espectadores. Y cada uno nos va a contar, pues, lo que tenga que decirnos en esta entrevista individual. Luego tendremos una segunda fase, que será ya el seguimiento con los agresores, pero también aparte del agresor, también le vamos a hacer un seguimiento a la víctima para ver cómo se encuentra, cómo lo lleva, y también con los espectadores, para ver si han meditado respecto a la situación en la que se han visto envueltos de forma, pues por no hacer nada por evitarla. Y luego tendríamos una fase final de reuniones con el grupo completo. Cuando ya han pasado la primera fase de individual y la segunda fase que es de seguimiento, pues entonces ya tendríamos ahí una fase final de reuniones con el grupo completo para hablar sobre lo que ha estado pasando. Durante cada una de las fases va a pasar un tiempo. Así que cuando lleguemos a la fase final de reuniones con el grupo completo, pues ahí estas entrevistas previas ya habrán hecho que la manera de pensar que teníamos antes de iniciar este proceso a cuando lleguemos al final, pues la gente haya meditado mucho sobre todo lo que ha pasado, lo que ha sucedido y bueno, y se haya hecho, podido hacer una labor emocional de trabajo y de pensar cómo se siente el otro, etcétera, interesante. Porque aquí, al fin y al cabo, esto es el método PICAS, ¿sí? Son las tres fases del PICAS. Y lo que estamos hablando en un caso de, de acoso escolar, que es muy, muy, muy importante para el tema, es que cuando se nos da esta situación de un problema de acoso, y aquí realmente nos va a dar en cierta manera igual que sea acoso, que en ciberacoso, que en ciberacoso creo que también, es decir, si este acoso se produce desde la tecnología, también lo podríamos solucionar de la misma manera. ¿Qué fases vamos a ver en el grupo aula? Si está teniendo lugar un acoso, pues primero vamos a plantear el problema. Es decir, vamos a ir a los alumnos de este grupo y les vamos a decir lo que está pasando. Vamos a plantear el problema. Vamos a hacerlo público. Vamos a decir, está pasando esto. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque vamos a que con ello pretendemos sensibilizar sobre las consecuencias que tiene el acoso y por supuesto también implicando a padres y profesores. Así que plantearemos el problema para todos. ¿Y qué preguntas podemos hacer cuando hacemos públicamente el planteamiento de un problema de acoso? Pues les podemos preguntar a este grupo, pues, ¿qué tipo de conductas creéis que favorece el acoso? ¿Cómo te afecta? ¿Cómo podríamos hacerlo visible? ¿Qué señales pueden alertar? ¿Qué se puede hacer desde la escuela familia? ¿Qué pueden hacer los alumnos? Y estas son unas ideas de pregunta, pero si llegamos a un grupo o aula y empezamos a preguntar, van a salir muchas más. Porque a la hora de cuando se plantea el problema empezarán a salir, empezarán a salir. Luego llegaríamos al punto 2, que es análisis de la situación, que es cuando observamos que existe una demanda de intervención. Entonces, cuando vemos que ahí está pasando algo y que realmente
va a ser interesante que intervengamos. Entonces ahí evaluaremos el alcance del conflicto y debatiremos qué medidas a tomar se pueden hacer, ¿no? Respecto al problema que estemos viendo que subyace en esta situación. Y por supuesto, en el punto 3 ya nos meteríamos en una intervención específica, que es realizar la intervención con este agresor sobre la situación de rechazo. Y en concreto vamos a trabajar los siguientes aspectos. Hay que motivar para el cambio, es decir, motivarlo para que desista y para que se transforme, ¿no? Para que cambie. Enseñanza de conductas de control y comportamiento alternativos, importancia de los amigos, analizar y aplicar estrategias de afrontamiento, las relaciones familiares, cómo mejorarlas, entrenamiento en control cognitivo del pensamiento, control de cambios, adopción de nuevas conductas. Se intervendrá sobre aquel que se ha demostrado que puede ser agresor para llegar a cabo una intervención positiva y motivada para el cambio en positivo de esta persona. Luego llegaremos a Esto es el 3. Luego llegaremos al 4, donde queremos intervenir con todo el grupo o aula para abordar los siguientes aspectos, como trabajar técnicas de afrontamiento y respuesta asertiva, potenciar el trabajo del grupo, en grupo y cooperativo, desarrollo de actividades lúdicas. Luego pasaremos en un quinto punto de intervención con las familias, para implicar a los padres y madres para que refuercen lo que se ha trabajado en clase, y luego un seguimiento. Este programa deberá ser supervisado quincenalmente. ¿Mm? Entonces ahí vemos cómo van a ser las fases de este programa. ¿Mm? Vale. Y luego, eh, negociación ya la hemos visto. Y la otra cosa importante es la mediación, que a veces lía mediación con negociación, pero no es lo mismo. Y las fases de la mediación y saberlas un poco contextualizar son las siguientes. Tenemos que la fase 1 es la premediación, como ocurría cuando estábamos hablando de la negociación, ¿no? Es la fase previa y es crear estas condiciones que vayan a facilitar el acceso a la mediación. Primero, hemos de determinar si esta mediación es la apropiada para este caso. Hablar por las partes, con las partes por separado, es decir, ventilar el conflicto. Determinar si son necesarias otras actuaciones. Por ejemplo, nuevas entrevistas, hablar con otras personas, porque luego resulta que hay más personas implicadas aquí. Comprobar si las partes están dispuestas a llegar a una mediación, consensuar el proceso a seguir y hay que generar confianza en las partes. ¿Vale? Bueno, esto se lee con calma. Luego lo que es la entrada. Le dais stop y lo leéis con calma. Luego la entrada. ¿Quiénes somos? ¿Cómo va a ser el proceso? Es decir, crear una confianza en el proceso. Y se va a hacer una serie de presentaciones personales, explicar el proceso, qué objetivos buscas, cuáles son las expectativas, el papel de los mediadores, que normas básicas como, mira, no hay que interrumpirse, no hay que insultar, no hay que descalificar al otro. El tiempo disponible de cada uno son tantos minutos, la postura corporal sea adecuada. Por supuesto, recordar que esto es un tema confidencial y voluntario. Y hay que tener previsto pues papel para notas, un espacio para poder hacerlo y que también haya una coordinación entre los mediadores. Y luego cuéntame qué ha pasado. Ahí ya vienen las exposiciones, el momento expositivo. Van a ir interviniendo los mediadores y se va a crear un ambiente positivo para poder intercambiar los mensajes. Se van a generar pensamientos sobre el conflicto. Animar a que cuenten más, a que se desahoguen, evitando la sensación de interrogatorio, porque queremos que expresen sentimientos para poder desahogarse y sentirse escuchados. Queremos escuchar sus preocupaciones y sentimientos, utilizando técnicas como estructuración, concordancia, clarificación, respetar silencio, reiterar, confrontar, y ayuda a poner sobre la mesa los temas importantes del conflicto. No hay que valorar, ni aconsejar, ni definir lo que sea verdad o mentira. ¿Vale? Estamos buscando un espacio en el cual un ambiente agradable, positivo, que invite a hablar, no a coartar. Y hay que prestar atención tanto a los aspectos del contenido en sí del conflicto como de la relación entre las partes. Luego, situarnos, dónde estamos, identificar en qué consiste el conflicto
y tener claro en qué momento nos hallamos. O sea, entonces, la intervención de los mediadores era eso, asegurar la conformidad de las partes sobre los temas a tratar. Luego arreglo, ¿cómo salimos de esta? ¿Cómo lo vamos a solucionar? ¿Cuáles son las posibilidades de esto, de escape, ¿no? De solución. Y luego, por último, el acuerdo. ¿Quién hace qué, cómo, cuándo y dónde? Es evaluar las propuestas, ventajas, dificultades de cada uno y llegar a un acuerdo. Este acuerdo estará redactado por escrito porque evita el olvido, las malinterpretaciones y, por supuesto, facilita el seguimiento del mismo. Y un acuerdo a este, de las dos partes, recordemos que ha de ser equilibrado, realista, posible, específico, concreto, claro y simple. Ambas partes lo tienen que aceptar y se va a poder, y tiene que poder evaluarse para ver si está funcionando o no. Y todo esto hace referencia a lo que son la mediación.